Bien, vamos con la segunda parte de la clase que correspondía al 8 de marzo. Vamos a repasar la idea de distancia entre complejos. Propiedades métricas del conjunto de números complejos, que desde el título son las mismas que las del plano R2. O sea, la distancia entre dos números complejos, dibujados como dos puntos del plano, es la distancia euclídea entre esos puntos. Si tenemos coordenadas cartesianas, por ejemplo para Z1, escrito como x1 más y1, Z2 como x2 más y2, la distancia entre Z1 y Z2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz, por teorema de Pitágoras. Ni más ni menos, no tiene nada nuevo. Lo que sí tiene de nuevo es que, hablando de complejos, tenemos formas de anotar esta distancia usando módulo y usando conjugados. Entonces, las distintas propiedades que interesa manejar o habilidades para tener frescas es combinar esto con las operaciones entre complejos y en particular con sumas, restas, conjugación y módulo. ¿Qué es lo que tenemos escrito ahí si hacemos un dibujo? Bueno, que la distancia es la longitud de este segmento, ni más ni menos. La distancia entre dos complejos es la distancia entre los puntos, es la longitud del segmento que uno dibuja de uno al otro. Y entonces, en particular se pueden sacar algunas cositas rápidas. Vamos a poner 0 como un complejo, y si uno quiere medir la distancia entre 0 y Z1, vamos a hacer esta. Hacemos la cuenta con un 0 y el otro Z1 y me da el módulo del Z1. Entonces, el módulo de un complejo es su distancia al origen. Desde ya, es el dibujito, el módulo de la distancia al origen. Por eso es el R que nos sirve para coordenadas polares. Por lo mismo. Y si uno quiere hacer la distancia entre Z1 y Z2, es la longitud de este segmento. Ahora, fíjense que podemos usar la resta, diciendo que si este es Z1 como vector y este es Z2, entonces ¿quién es Z1? Perdón, voy a poner Z2 menos Z1. Voy a armar Z2 menos Z1. Es este vector. Sí, perdón, me quedé con el signo, el sentido de la flechita. Restar vectores es la flechita que une los extremos de los vectores. Lo vieron bien en física 1. Y uno puede mirar, para estar seguro, que es lo que yo estaba haciendo callado, perdón, que si sumamos Z1 más este, que yo digo que es Z2 menos Z1, se me cancelaron los Z1 y me queda Z2, así que esto está bárbaro. Z1 más este, que digo que es Z2 menos Z1, con vectores este más este da este. Así que da Z2 como corresponde. Entonces, el módulo de Z2 menos Z1, definido como módulo, no es otra cosa que la raíz cuadrada de, el módulo de la resta, y la resta se hace restando componente a componente, como está acá, y el módulo con la raíz cuadrada de esta. O sea, que esto es la distancia entre Z1 y Z2. La distancia entre dos números complejos es el módulo de la resta, el módulo de la diferencia. Igual que en R2 con vectores. Entonces, en lugar de hablar de distancia, durante todo el curso vamos a estar poniendo módulo de la diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando con complejos y porque es más cortito hacerlo así. Pero estamos hablando de distancia en el sentido de dibujar y medir. Querría repasar... para dar un poquito más de vuelo, la noción de distancia se define entre objetos de muchos conjuntos. Tengo un conjunto de objetos y si puedo definir una distancia entre ellos, se dice que tengo un espacio métrico, un conjunto con medida de distancia. La distancia es una medida que se le da a dos elementos distintos, o se le da 0 si es el mismo, con positivas si son distintos, con ciertas propiedades. Y estas las cumple, por supuesto. Pero permítame decirlo como propiedades generales de la distancia. Una distancia
entre un punto, no sé, vamos a seguir con notación de complejos, entre z1 y z2 es una función que al par de números z1 y z2 le asigna un número real positivo, vamos a llamarlo d, que está en los reales no nulos. O sea, una distancia es una función que me das 2 puntos, te digo el resultado, me das 2 puntos, te digo el resultado. Esa función tiene las siguientes propiedades. Digo, para que sea llamada distancia, para que sea una buena distancia, tiene 3 propiedades fundamentales que la definen. Una es que la distancia es simétrica. La distancia entre Z1 y Z2 es lo mismo que la distancia entre Z2 y Z1. Simétrica. O sea, de acá a allá o de allá a acá, de mi casa a tu casa y de tu casa a mi casa hay la misma distancia, no importa para qué lado la mires. Y eso se cumple porque el módulo de la suma, de la resta, perdón, si le das vuelta la resta, te da lo opuesto, pero el módulo es el mismo. Entonces ya que se cumple en nuestra distancia de complejos. La segunda propiedad, a ver si las tengo ordenadas así, perdón, para... Bueno, nada, lo tengo como primero en los apuntes. La segunda es que la distancia entre un punto Z1 y otro Z2, o dos elementos en conjunto, es mayor o igual que 0 siempre. Y además, si la distancia es 0 es porque los puntos son el mismo. O sea, la distancia es positiva, salvo que la midamos de un punto a sí mismo. Distancia no nula significa puntos distintos. Distancia nula, el mismo punto. Y en tercer lugar está la desigualdad triangular. La desigualdad triangular dice, vamos a hacer un dibujito por acá, que si tenemos 3 puntos, Z1, Z2 y Z3, y se nos ocurre hacer este triángulo de distancias, entonces, por propiedades de un triángulo en el plano euclídeo, un lado, la longitud de un lado es siempre menor o igual que la suma de los otros dos. Este camino es más corto que ir por allá, salvo que el triángulo degenere en que esto esté alineado y la distancia de Z1 a Z2 y Z2 a Z3 puede ser exactamente igual que Z1 a Z3, pero nunca menor. Si la suma de estos dos es más corta que este, el triángulo no cierra, no hay manera de dibujarlo. Entonces la desigualdad triangular dice que la distancia entre Z1 y Z3 siempre es menor o igual que la distancia entre Z1 y Z2 sumada con la distancia entre Z2 y Z3. En cualquier conjunto de elementos Z donde se define una función con estas propiedades, se dice que tenemos una distancia. Y se definen distancias entre números reales, entre puntos del plano, entre puntos del espacio, entre números complejos, que son los puntos del plano, y también se definen distancias entre funciones, entre matrices, entre distintas cosas que quizá todavía no vieron, pero llegó el momento. ¿Qué es una distancia? Bueno, es una asignación que cumple con una asignación de números positivos, pares de elementos no positivos que cumple con estas condiciones. Incluso para el mismo conjunto se definen distintas distancias. Trabajo con la distancia definida por tal, trabajo con la distancia definida por tal, y bueno, me sirvió para distintas cosas. La noción de distancia es bien general. Y un conjunto con distancia es un espacio métrico. Yo voy a seguir con nuestra distancia de números complejos, pero siempre con la idea de que lo que escribo con distancia no solo lo estamos aprendiendo para complejos y R2, sino que es lo mismo que en R, es lo mismo que en R3 y es lo mismo que en otros casos en que tengamos distancias para trabajar. Bien. En particular la desigualdad triangular no sale si en lugar de hacer, bueno, lo quiero escribir, en lugar de hacer entre 3 puntos cualesquiera, lo voy a escribir entre el 0 y otros 2 puntos. Entonces, este es el módulo de Z1, este es el módulo de Z2 y este es el módulo de la resta, Z2 menos Z1. Entonces uno obtiene, leyendo este triángulo, por ejemplo, que el módulo de Z2 menos Z1 siempre es menor o igual
que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Y quizá no es la que más me interesa. Puedo seguir jugando con la misma idea y dibujando otros triángulos. Voy a dibujar Z1 menos Z2. Perdón, Z1 más... Z1 más Z2. Z1 lo tenemos acá, Z2 está acá, así que si lo quiero sumar, voy a tener por acá el complejo Z1 más Z2. Z1 más Z2 sumados como vectores. Y el módulo de Z1 menos Z2 es todo esto. Entonces me arma este triángulo que ahora me quedó en azul. Y tenemos que el módulo de la suma, siempre es menor o igual que la suma de estos dos módulos. Y probablemente sea la forma más útil que tengamos de trabajar. O sea, hay un montón de formulitas derivadas de jugar con el dibujo, pero la más útil es que el módulo de una suma siempre queda por debajo o lo sumo igual que la suma de los módulos, que es una idea de vectores. Cuando sumo dos vectores, si están alineados, sumo los módulos, y si no están alineados, me da más corto. Bien, eso por un lado. Y bueno, hay otras desigualdades que se pueden sacar maniobrando, quizá algunos en la práctica que lo discuten ahí. Y otra idea de los triángulos, yo ya no lo voy a hacer pasar en limpio acá, pero otra idea de distancias en triángulos, vamos a poner rojo por acá, es que si tengo un triángulo, bueno, supónganse que los vértices son números complejos y después lo adornan, pero si a los lados los llamamos A, B y C, que son los números reales positivos, son las longitudes, lo que estamos usando hasta ahora es que C es menor o igual que A más B, para que este lado no quede corto. Digo, si lo tomo demasiado grande, no cierro un triángulo, pero estirando esto. Pero otra cuestión es que estos dos lados también, si lo achico para este lado, estoy imaginando si pliego esto para acá, este lado A y este lado B, traído así para atrás como resta, tienen que dar suficiente espacio como para que entre C. Y entonces resulta que C, por otro lado, tiene que ser mayor o igual que A menos B o que B menos A. O mejor dicho, que el valor absoluto de B menos A. Lo que sea distancia de comparar estos dos y a uno sacarle el otro, que sería en el dibujo, por ejemplo, tomar A así y inventarse un triángulo donde B vuelve. Y bueno, el lado C es suficientemente grande como para alcanzar a la diferencia A menos B. Así que C tiene que ser mayor o igual que B menos A. Es una desigualdad con el otro signo para los lados de los triángulos, que también se puede usar acá cuando haga falta. Bueno, pero la que voy a usar muchas veces es la que quedó anotada acá. Bien, eso en cuanto a definir distancia entre números complejos, que es la distancia euclidia, nada más. La desigualdad triangular se puede demostrar algebraicamente, lo han hecho probablemente, o geométricamente, con triángulos. Yo me quedo ahí, y lo que me queda, estoy viendo el apunte, bueno, es caracterizar conjuntos de puntos del plano complejo mediante condiciones de distancia. Pausa, preparo el pizarrón y seguimos con eso.